Muy bien, queridos hermanos, pues nos disponemos nosotros a compartir de la palabra de Dios en esta mañana, siguiendo esta sucesión de estudios que habíamos tratado en relación a este pasaje de Filipenses 1, en el que en el anterior habíamos estado considerando acerca de esta expresión que el apóstol Pablo aquí utiliza, cuando dicen, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, estableciendo una comparación entre lo que era ir al cielo y estar con el Señor ya definitivamente, y lo que era su tarea aquí todavía en medio de los hermanos y en medio de este mundo. Y estuvimos considerando como el ir al cielo es una necesidad, además de un privilegio, un honor, una bendición que Dios nos concede a los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. El hecho de ir al cielo, conforme a esta expresión que dice aquí el apóstol Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, esta expresión infiere que ir al cielo también es necesario, si no la expresión en la palabra de Dios hubiera sido de otra forma. Y esta necesidad de ir al cielo, en el estudio anterior la habíamos estado considerando en relación a nosotros. Es necesario ir al cielo por causa de los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y estuvimos hablando de esa necesidad en lo que refería a nuestro espíritu. Cuando fallecemos, nuestro espíritu parte a la presencia del Señor. Y estuvimos hablando que era necesario también cuando ya se ha producido la resurrección del cuerpo, el día que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero no podemos detenernos mucho en lo anterior, solamente a modo de esbozo, para que recordemos un poquito la línea que seguíamos. Y entonces hoy nos vamos a hablar acerca de, seguir hablándonos acerca de la necesidad de ir al cielo, pero ahora no ya desde el punto de vista nuestro, por qué es necesario para nosotros, sino desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué es necesario que los creyentes vayamos al cielo? ¿Por qué es necesario para Dios que esto sea así? Para entender un poquito esto, vamos a irnos al Evangelio según San Juan, al capítulo 14, que es el texto que nos va a servir de base para contestarnos a esta pregunta. ¿Por qué es necesario, según Dios, que los creyentes tengamos que ir al cielo? En Juan 14, los 3 primeros versículos, la palabra de Dios nos dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús nos está presentando aquí el cielo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también, nos dice. Sabemos que el Señor Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, como nos dice su palabra. Y cuando la palabra del Señor nos habla del cielo, a lo largo de ella utiliza diferentes términos, diferentes maneras de llamarlo. Además de llamarlo el cielo, que es la expresión que podríamos entender como más normal, más natural, encontramos en la palabra del Señor que también es denominado el tercer cielo. Así lo llama el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 12. Haciendo referencia a donde está el Señor, lo llama el tercer cielo. También lo llama la palabra el paraíso. El Señor Jesús, crucificado, a aquel ladrón arrepentido le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el mismo apóstol Pablo, en ese texto de la carta a los Corintios, utiliza también esa expresión de un hombre que había estado hacía 14 años. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, había estado en el paraíso.
El Señor Jesús también llama al cielo el seno de Abraham. Si recordáis el pasaje del rico y Lázaro, cuando el Señor da aquella enseñanza de aquel rico que va al infierno y de Lázaro que va, dice, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también la Escritura habla del cielo llamándolo las alturas. Hasta 3 veces el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos lo denomina de esta manera. Todas estas son formas que la palabra utiliza para llamar al cielo, y cada una de ellas tiene su enseñanza y aplicación espiritual, que no es tiempo ahora de entrar en cada una de ellas. Pero cuando llegamos a Juan 14, llegamos a un punto, a un momento en que el Señor Jesús nos hace una revelación muy especial acerca del cielo. Le llama de una manera muy determinada, que en las otras ocasiones no le hemos visto llamado así. Hemos visto diferentes formas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos da tal vez la revelación más entrañable respecto al cielo y a la manera de llamarlo. Porque nos dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo llama aquí el Señor Jesús al cielo? Lo llama la casa de mi Padre. Por eso decía que hay muchas formas en que la Escritura denomina al cielo, y todas ellas muy preciosas y espiritualmente muy enseñadoras y alentadoras, pero ninguna tan entrañable y tan conmovedora como que el cielo sea llamado por el Señor Jesús la casa de mi Padre. Así que vemos que el cielo, además de ser un lugar maravilloso, perfecto, precioso, de toda santidad, de toda gloria, el cielo, además de ser eso, es una casa. Y eso ya da una visión diferente cuando pensamos en el cielo, porque tú puedes pensar en el cielo como un lugar maravilloso, y está muy bien pensarlo así, porque así es. Pero si además de pensar que es un lugar maravilloso, piensas que es una casa, eso todavía lo hace más precioso, más entrañable. Y si esa casa es la casa del Padre, eso lo hace lo más entrañable de todo. Y así nos encontramos con que el cielo es eso, es la casa del Padre. Y entonces hemos de pensar que cuando el Señor Jesús nos redime, porque a eso vino Jesús a este mundo, a redimir al hombre de sus pecados. Nosotros tal vez pensamos que no necesitamos esto, pero Dios sabe que sí que necesitamos esto. Necesitamos ser salvados de nuestros pecados, necesitamos ser redimidos de nuestro estado de condenación, porque los hombres somos pecadores. Así lo dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, como dice el apóstol Pablo. Y todos nosotros estamos ahí. Y el Señor Jesús vino a salvarnos, y en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros, y su sangre preciosa pudo limpiar todos nuestros pecados. Y nos da una salvación que es eterna, que es para siempre. A quien cree en esa obra redentora en la cruz y va al Señor arrepentido de sus pecados, Dios le concede una salvación perfecta y eterna, que ya no se pierde, que ya no depende de nosotros mismos. Él nos la da de gracia, gratuitamente, es don de Dios. Y el Señor Jesús, que nos da esa salvación tan grande, ese perdón de los pecados, nos promete que cuando nuestros días acaban aquí, iremos con Él al cielo. Pero entonces, cuando sabemos esto, entendemos que cuando el Señor Jesús nos habla de que un día nos llevará al cielo con Él, no solo nos habla de que nos llevará a un lugar maravilloso, nos habla de que nos llevará a la casa de su Padre, que eso es lo que hemos visto que el cielo es. Y Dios
que puede hacer todas las cosas, podía haber hecho un lugar maravilloso, extraordinario, precioso, al cual todos los creyentes, el día que dejamos este mundo, fuéramos y estuviéramos allí, y sería un lugar maravilloso. Pero Dios no lo hace así. Porque el Padre lo que quiere es que cuando partamos de aquí, vayamos a su casa. Pudiendo haber ido a otro lugar que Dios podría haber preparado, y seguro que hubiera sido una maravilla, pero Dios no quiere eso para nosotros. Él lo que quiere es que vayamos a su propia casa, a estar con Él allí. Porque no hay lugar que se pueda comparar con la casa del Padre. Y por maravilloso que fuera el lugar que Dios pudiera preparar para que nosotros fuéramos, no tendría comparación con lo que es su propia casa, a todo nivel, no solo por el concepto de lo maravilloso del lugar que es la casa del Padre, sino por el concepto de lo entrañable. Es que estoy en la casa de Dios. Esa es la realidad de lo que es el cielo y donde un día el Señor nos llevará. Pero habiendo dicho esto, entonces nos preguntamos, ¿por qué es necesario para Dios que me lleve allí? Porque esto finalmente lo que es un honor para mí, es un privilegio, es una bendición. Fíjate, yo que no soy nada, que soy menos que nada, como dice la Escritura, y que lo que no es, Dios ha tenido a bien redimirme de mis pecados y además tiene a bien llevarme a su casa en el cielo. Para mí es un gran honor, pero ¿por qué es una necesidad para Dios hacerlo así? ¿Por qué tiene que hacerlo Dios así y no en otra forma? Contestando un poquito a esta pregunta, hemos de pensar en dos conceptos que vamos a unir por la palabra de Dios. Uno es el concepto casa del que hemos estado hablando. El cielo es, como hemos dicho, la casa del Padre. Aquí tenemos un concepto que es el concepto casa. Y ahora vamos a unirlo a otro concepto para que juntos entendamos bien por qué es una necesidad para Dios llevarnos allí. Seguimos en el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 1. Leeremos los versículos del 11 al 13, donde nos dice la palabra del Señor. Juan 1, del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Estos versículos nos hablan de esa redención tan grande que el Señor Jesús nos ha dado. De tal manera Dios nos ha amado que en el Señor Jesús nos ha dado esta salvación. Esta salvación tan perfecta, el perdón de nuestros pecados. La seguridad de que un día iremos al cielo con Él. Pero en esta salvación tan grande y tan perfecta, Dios le añade una bendición sobre bendición, que es la que aquí nos refiere el versículo 12. Dice en el 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, hemos depositado nuestra fe en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. A todos los que le recibieron, dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que tenemos que Dios nos ha salvado con una salvación eterna, en la cual Dios nos añade, nos concede la realidad de ser hijos de Dios. ¿Quién es el que es hijo? El que es hijo es el que nace de otro.
Nosotros tenemos nuestros hijos, que son niños o adolescentes o jóvenes o adultos, y son nuestros hijos porque han nacido de nosotros. Nosotros les hemos engendrado y ellos han nacido. Los que somos hijos de Dios somos los que hemos nacido de Dios, como dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dios nos ha engendrado hijos suyos. Hemos nacido de Dios. Así que podemos decir con toda confianza y con toda verdad que somos salvos, y que somos salvos para siempre, y que además somos hijos de Dios, porque Dios nos ha engendrado tales. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios. Y entonces venimos a tomar los dos conceptos. Por un lugar, el concepto casa, del que nos hemos hablado, ¿verdad? El cielo es la casa del Padre. Y por el otro lado, el concepto hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los dos conceptos y los unimos. El concepto casa y el concepto hijos. Y al unirlos, se establece en Dios una doctrina que el mismo Señor Jesús la establece en la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Juan, del Evangelio según San Juan, en el versículo 35, fijémonos lo que aquí nos dice el Señor Jesús. Juan 8, 35. Nos dice, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Tenemos aquí al Señor Jesús hablándonos de estos dos conceptos. Hemos visto que aquí en las palabras del Señor aparece el concepto casa y el concepto hijos, tal como nos estábamos diciendo. Y el Señor establece esta doctrina, según Dios, que aquí queda perfectamente clara. Nos dice, el siervo no queda en casa para siempre. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué el siervo no queda en casa para siempre? Porque el siervo es siervo y no pertenece a la casa. Por eso no queda en la casa para siempre. Pero el Señor dice, el Hijo queda para siempre. Queda para siempre, ¿dónde? En la casa. La casa está elíptico aquí, no aparece escrito, pero se infiere por la lectura. Está hablando de la casa. ¿Por qué el Hijo queda para siempre en la casa? Porque es hijo y por ser hijo pertenece a esa casa. Aunque haya un tiempo de temporal apartamiento que se pudiera dar en ese hijo, con todo, el hijo siempre es hijo, nunca deja de ser hijo y siempre pertenece a esa casa. Pensemos que pudiéramos tener un hijo que es hijo nuestro y que por un tiempo se va a vivir a Australia, que tal vez es el sitio más lejano de este mundo. Bueno, es Nueva Zelanda, pero bueno, más o menos, ¿eh? Nosotros tenemos un hijo que se nos va a vivir a Australia. Y durante un año, 2, 3, no le vemos. Algunos padres sufrirían mucho, ¿verdad? Sufriríamos todos, pero algunos más. Bien, por el hecho de que esté allí y de que no esté viviendo con nosotros en nuestro hogar, no significa que deje de ser hijo nuestro, ni significa que deje de pertenecer a nuestra casa. Simplemente está en un apartamiento, por la razón que sea, pero eso no le desvincula de su linaje, ni de sus genes. Sigue siendo hijo de sus padres y sigue perteneciendo a la casa a la que pertenece, porque sigue llevando los apellidos de los que le engendraron, ¿verdad? Por muy lejos que se vayan. De manera que aunque ocurran estas circunstancias, el hijo queda en la casa para siempre porque es hijo y porque pertenece a esa casa. Y el Señor Jesús, aunque no tenemos tiempo de leerlo, da una enseñanza muy clara de esto en la parábola tal vez más conocida de todas las que hay en la palabra del Señor, que es la parábola del hijo pródigo.
Recordáis la parábola del hijo pródigo, que el hijo toma la herencia que le correspondía, se marcha muy lejos, como dice la palabra, lo encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, dilapida su herencia viviendo perdidamente, y cuando vuelve en sí, ¿cuáles son las palabras del hijo? ¿Las recordáis? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué más dice? ¿Recordáis las palabras de este hijo? Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? Tu hijo tuyo. ¿Qué más dice? Hazme como a uno de tus jornaleros. Fijémonos como aquí el Señor Jesús, en esta enseñanza de esta parábola, establece claramente lo que es el hijo y lo que es el jornalero. Uno es el hijo que tiene una dignidad porque es hijo y porque pertenece a esa casa y es hijo del padre de la casa, del padre de la familia. Y otro es el jornalero, que el jornalero hoy puede estar y mañana no. El siervo hoy está y mañana no, porque no pertenece a esa casa. Por eso dice el Señor Jesús: el hijo queda para siempre y el siervo no queda para siempre. Uno es el que es de la casa y otro el que no lo es. Y entonces, ¿qué ocurre con ese padre cuando vuelve el hijo pródigo? El hijo le dice las mismas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hace el padre? Sabemos que le manda vestir, que le pone el anillo a su dedo, que mata el becerro grueso, y dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. En ningún momento deja de considerarlo hijo suyo, aunque se había ido lejos. Es decir, que todo esto es para que entendamos la vinculación que hay en Dios entre el concepto casa y el concepto hijo. Entonces tenemos la casa de Dios, la casa del Padre, que está en el cielo, que es su casa, porque por eso es la casa del Padre. Y estamos nosotros, que somos los hijos de Dios. Luego, en Dios se establece un vínculo inquebrantable entre lo que es la casa y lo que son los hijos. Así que esa que es la casa del Padre, ahora es también por filialidad nuestra casa. Es la casa que nos corresponde porque somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, aquella es su casa, y ahora nos vincula por filialidad con esa casa, de manera que es nuestra casa. Entonces, pensemos, si aquella que es la casa del Padre y es su casa, y nosotros somos sus hijos, y tenemos una vinculación total con esa casa, ¿cómo podría ser que nunca estuviéramos en ella y que nunca viviéramos en ella? ¿Podría ser de alguna manera eso? ¿Os lo imagináis? ¿Que sería un concepto absolutamente ilógico, que en Dios es imposible? Porque en Dios no hay sin razón, como dice en 1 Corintios 13. La caridad no hace sin razón y Dios es amor. En Dios no hay ni puede haber sin razón. Pensemos en nosotros mismos otra vez para entender esto un poco más. Ahora nosotros tenemos un hijo al que queremos con todo nuestro corazón. Le hemos engendrado, ha nacido, le hemos cuidado, ha ido creciendo, se ha hecho mayor. Y nosotros le decimos a este hijo nuestro: mira, yo te voy a alquilar una habitación en el hotel más lujoso de la ciudad para que tú vivas allí. Y yo, que soy tu padre, viviré en casa. Y nuestro hijo diría: no, porque no me interesa la habitación más lujosa del hotel más lujoso de la ciudad. Yo lo que quiero es vivir en la casa del Padre, en la casa de la familia. Yo quiero vivir en mi casa. Entonces, ¿de qué me serviría que me diera la habitación más lujosa en el hotel más lujoso si yo no pudiera estar con mis padres en mi casa? ¿De qué me serviría eso? De nada, tendría muchos lujos, pero tendría mucha tristeza.
Y si esto en el orden humano es así, imaginémonos en el corazón de Dios. ¿Cómo Dios podría hacer que me engendra hijo suyo, que me hace pertenecer a su casa por filialidad, pero que nunca me llevara a ella? Me dijera, te prepararé el lugar más lujoso, más hermoso, pero no te llevaré a mi casa. Es que rompería nuestro corazón y rompería el de Dios. Por eso que Dios tiene por necesario, por el hecho de que tiene una casa en el cielo y que nos ha hecho hijos suyos, tiene por necesario, y tiene que ser así, llevarnos al cielo. Y no puede ser de otra manera, porque tiene que llevarnos a su casa. Y pensemos, ¿qué será cuando estaremos allí? Que es su casa, que es nuestra casa, y que estaremos allí con nuestro Padre. Estará la familia reunida allí, todos los hijos de Dios en la casa del Padre. Es que no podría ser de otra manera. En Dios no puede ser de otra manera que reunirnos a todos sus hijos en su casa. Qué alegría cuando una familia llega el día de Navidad y reúne a todos sus hijos que los tiene desperdigados, y los padres reúnen a todos sus hijos y tienen una comida a todos. Dicen, qué alegría que os veo a todos juntos. Yo me acuerdo que mi abuela lo hacía y se alegraba cuando podía ver a todos sus hijos. ¿Y qué será Dios? Cuando un día en su casa tenga a toda su familia, a todos sus hijos. ¿Cómo podría ser que Dios nos llevara a otro lugar y no ahí? Es imposible. Tiene que ser así. Es una necesidad en Dios que sea así. Y no puede ser de otra manera. Por eso cuando pensemos en el cielo, empecemos a pensar en él como una casa. Como la casa del Padre, que es también mi casa en la que un día estaré. Y entonces empezaré a ver esa esperanza de otra manera, ¿verdad? Ya no es solo un lugar que puede ser muy precioso, no, hay algo más. Hay un caliu, que se dice en catalán, ¿verdad? Hay un ambiente, hay una entraña familiar. Es la casa del Padre. Por eso es necesario para Dios llevarnos al cielo. Pero además hay otro aspecto relacionado con esto de la casa también, por lo cual es necesario. Además de porque somos hijos. Y es que el Padre siempre quiere honrar al Señor Jesús. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la casa? Estamos hablando de la casa, ¿no? Y ahora hablamos de la honra. Vamos a ir a un texto, porque vamos a relacionar todo esto. Vamos a ir a un texto que está en Juan, en el capítulo 5, los versículos del 20 al 23. Esta revelación que nos hace el Señor Jesús del Padre y de Él mismo, de su relación. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fijémonos que en estos versículos aparece el concepto amor, porque en el versículo 20 lo primero que nos dice el Señor Jesús es: el Padre ama al Hijo. Y porque le ama, hace una serie de cosas que aquí hemos ido leyendo. Hemos visto que le da todo el juicio y llega al final del versículo, en el versículo 23, el propósito de todo eso que el Padre hace. Dice que el Padre ama al Hijo, le da una serie de cosas al Hijo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre tiene la vocación
y el deseo de honrar al Señor Jesús, y de honrarlo siempre y en todas las cosas, porque es su Hijo amado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Escritura. Y por amor le quiere honrar. El amor y la honra van siempre juntos en Dios. Es algo que no se puede separar. Y es algo de lo que debemos tomar buena nota los que somos hijos de Dios. Si alguien te dice que te ama mucho, pero no te honra, realmente no te está amando. Se está amando a sí mismo, pero no a ti. Porque el que ama, honra a aquel que es amado de él. Y esto es así invariablemente en Dios. Hay personas que son maltratadores y que dicen que maltrataban a esa persona porque la amaban. ¿Nos podemos imaginar semejante desbarro? Cuando alguno escucha esto se pone las manos en la cabeza y dice, este le falta un tornillo, ¿verdad? Está loco. Bien, es que esa es la realidad. Es que ese que maltrata lo hace porque no ama a la persona. No porque la ama, sino porque no la ama. Porque si la amara, no la maltrataría, la honraría, la cuidaría. Como dice la Escritura en Efesios, la sustenta y regala. El amor y la honra van siempre juntos y no puede ser de otra manera. De manera que el Padre que ama al Hijo quiere honrar siempre al Hijo. Y hay una forma de honrarle que es con el concepto casa, que es aquí cuando volvemos a este concepto casa, la casa del Padre, que es el cielo. ¿Por qué el Padre honra al Hijo con este concepto? Porque todas las casas son de dos formas, a los ojos de Dios, a los ojos del Señor Jesús. Las casas o son dignas o no son dignas. Y vamos a leerlo porque el Señor Jesús lo dice así en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, los versículos del 11 al 13. Es la ocasión en que el Señor Jesús envió a los 12 discípulos a ir predicando por las ciudades y por las aldeas. Y les da la forma, el protocolo en que debían conducirse los discípulos. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fijémonos, delante del Señor Jesús hay dos tipos de casas, como les dice a los discípulos. Las que no son dignas y las que sí que son dignas. Y cuando el Señor Jesús utiliza este concepto de la dignidad, ¿en base a qué lo hace? Porque todo es en base a alguna cosa. La dignidad de la casa, ¿qué es? Porque es una casa muy grande, porque está muy ventilada, porque tiene patio atrás, porque tiene jardín delante, porque tiene varios pisos, porque está muy bien equipada. Ese es el concepto de la dignidad que nos muestra aquí el Señor Jesús. Diríamos que no es ese. Aunque nosotros humanamente pudiéramos pensar, una casa muy digna es una casa muy grande, muy bonita y muy bien hecha. Porque el Señor Jesús en el primer versículo les dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entraréis, investigad quién sea en ella digno. Así que la dignidad de la casa no es como es la casa en sí. Si le han puesto muchas ventanas, si la puerta de entrada es muy grande, muy lujosa, o si las habitaciones son muy grandes y muy equipadas. La dignidad a la casa se la da quien mora en ella. Es lo que aquí está diciendo el Señor Jesús. Mirad quién es digno y reposad allí. Saludadla. Si la casa no fuere digna, salid. Si la casa fuere digna,
os hará. Así que tenemos que en las casas hay una dignidad en función de quien está morando en ellas. Pero las casas tienen también otra dignidad, y vamos muy rápidamente, voy a buscar yo el texto, que está en Hebreos, en el capítulo 3, y en el versículo 3 nos dice, está hablando de Moisés y del Señor Jesús, está hablando de unas realidades espirituales que ahora no podemos entrar a analizar, pero fijémonos en el ejemplo cuando dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es este estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Así que la casa tiene una dignidad por los que moran en ella. Y la casa tiene una dignidad también por quien ha hecho la casa. Y por quien es el dueño de esa casa. Aquí en Barcelona mismo hay casas muy importantes que las han hecho personas muy importantes. Y eso da dignidad a esa casa. Y en algunas pone una placa que pone arquitecto tal, no sé qué tal. Y entonces dices, mira, esta casa la hizo tal arquitecto en tal época utilizando tales conceptos arquitectónicos, ¿verdad? Y eso da una dignidad a la casa. ¿Qué ocurre cuando vamos a un centro comercial que está cerca, fuera de Barcelona? ¿Qué hizo nuestro hermano Julián? Pues cuando vamos allí, yo siempre me acuerdo de él. Y para mí es un centro comercial que tiene una dignidad diferente porque lo hizo nuestro hermano. Es verdad, para mí lo es. Respecto de todos los demás, que a mí no me importan, pero ese sí, porque lo hizo él. Entonces eso da una dignidad a un lugar. O que la casa pertenezca a una familia muy notable de la sociedad en la que se vive. Hay casas en Barcelona que llevan el nombre de una familia y han pasado siglos y siguen llevando ese nombre. El palacete tal, en la casa cual, y eso da una dignidad a esa casa porque es de tal familia, ¿verdad? Así que encontramos que en las casas hay una dignidad por quien mora, por quien la ha hecho o de quién es. Y eso estamos hablando de las casas de aquí, de las terrenas. Ahora vamos a mirar a la casa del cielo. ¿Qué es la casa de quién? Del Padre. Imaginémonos qué dignidad tendrá la casa del Padre, que el dueño es el Padre, quien la ha hecho es el Padre y quien vive es el Padre. ¿Puede haber una dignidad mayor en una casa que esa? Ninguna. No hay dignidad mayor que esa, que la casa del Padre. Y entonces, si nosotros un día vamos a esa casa porque Dios nos ha hecho hijos suyos, hemos de tener la dignidad adecuada al lugar donde vamos a ir, ¿verdad? O puede ser de otra manera. Para ir a la casa más digna, que no hay otra como esa, necesitamos la dignidad adecuada a ese lugar. No porque yo lo diga, es que lo dijo el Señor Jesús. Y si miramos en el Evangelio de Lucas, el mismo Señor, claramente en el capítulo 20, habla de esto, respecto a lo que es estar en el cielo. Y notemos las palabras que utiliza el Señor Jesús y cómo lo dice. En Lucas, en el capítulo 20 y el versículo 35, hablándonos del cielo, dice: mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, luego habla ni se casan, ni son dados en casamiento. Tendríamos que mirar el contexto para ver que está hablando a los saduceos, que no creían en la resurrección, pero fijémonos que nos está hablando de la dignidad de aquel siglo. Que hay que ser digno para poder entrar al cielo. Hay que tener una dignidad, claro. No en vano el cielo es la casa del Padre. Y el Señor Jesús, en una parábola que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, usa estas palabras y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Así que el reino de los cielos se asemeja, se parece a lo que pudiera ser un hombre rey que hace bodas a su hijo.
Y luego más adelante dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús en esta parábola? Nos está enseñando que para entrar al reino del cielo hay que tener una dignidad, hay que tener un vestido de boda. Hay que ir vestido de boda, ¿verdad? Como cuando nosotros vamos a una boda y nos ponemos una ropa especial, que normalmente nos la compramos nueva y la solemos estrenar, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos está enseñando esto. Para entrar en la casa del Padre hay que tener la dignidad para poder hacerlo. No puede ser de otra manera, tiene que ser así. Y entonces vamos al punto del asunto, porque habíamos hablado de que el Padre ama al Hijo y le quiere honrar siempre. Yo que puedo entrar un día en la casa del Padre en el cielo, es porque tengo la dignidad para poder entrar. Pero esa dignidad no me la he ganado yo mismo, porque eso es imposible. ¿Quién me ha hecho digno de poder entrar en la casa del Padre? ¿Quién me ha hecho digno? El Señor Jesús. El Señor Jesús que murió por mí en la cruz y me ha limpiado de todos mis pecados. Él me ha hecho digno de poder entrar en la casa del Padre del cielo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, les dice que por Él, hablando del Señor Jesús, que por Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Por el Señor Jesús tenemos entrada al Padre, por el Señor Jesús somos hechos hijos de Dios, por el Señor Jesús somos dignos de entrar al cielo. Y entonces, ahora pensemos en el momento en que un creyente parte de este mundo. El Señor le llama a su presencia. Han acabado sus días aquí. Los días que Dios le dio de vida han concluido. Y Dios le dice, ven ya a la casa del cielo. Ven ya a mi casa conmigo. Porque tus días aquí han concluido. Pensemos en el momento en que ese hijo entra en la casa del Padre en el cielo. Cómo el Padre honrará al Hijo, porque el Hijo hizo digno a ese hijito de entrar ahí. Y pensemos en cada vez que entra un Hijo de Dios en el cielo, cada vez, en cada instante que un Hijo de Dios parte a la presencia de Dios. Cada vez el Padre honra al Hijo, porque el Hijo le hizo digno de entrar ahí. Cuando nuestra hermana Isabel partió a la presencia del Señor, cuando nuestra hermana Lola partió a la presencia del Señor, en el momento en que estas hermanas entraban en la casa del Padre, el Padre honrando al Señor Jesús porque las hizo dignas de entrar ahí. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Estas son nuestras realidades cristianas. Y que un día el Padre honre al Señor Jesús porque yo entré en el cielo, porque me ha hecho digno de entrar en esa casa, es una cosa que a mí me supera. Yo no puedo comprender todas estas maravillas plenamente, pero son así. Y yo digo, Dios mío, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién la casa de mi Padre para que me tengas en tales cosas? De que un día yo entre en el cielo porque tú me amas así, y que en ese instante tú honres al Hijo porque me hizo digno de entrar allí. Hermanos, es que son maravillas que te llenan la vida, que te tocan el corazón y que deseas que sean ya, y que clamas, Señor, ven pronto a buscarnos porque queremos estas maravillas. Y hermanos, si esto es así cuando entramos de uno en uno, ¿qué será cuando se abran las puertas eternas, como dice el Salmo, y entre el Rey de la Gloria con todos los santos?
Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. Y el Rey de la Gloria con todos sus redimidos, con toda su iglesia. ¡Qué momento! Y el Padre honrando al Hijo. Tú les hiciste dignos a todos de estar aquí, de estar en mi casa. Por eso es necesario que un día estemos en el cielo, porque el Padre quiere honrar al Hijo, quiere honrar al Señor Jesús, y le quiere honrar con la presencia y la entrada de cada uno de nosotros ahí. Hermanos, son maravillas que exceden a lo que podemos entender, que exceden incluso a lo que podemos sentir. Podemos conmovernos con estas cosas, pero excede a todo lo que podamos conmovernos. Y un día lo veremos. Yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne he de ver a Dios. Un día le veremos todos allí. Un día entraremos todos en la casa del Padre por esas puertas eternas. ¿Habrá maravilla como esa? ¿Merece la pena vivir en esa esperanza? No en las cosas de aquí. Si es que todo lo de aquí pasa. Si es que hoy es y mañana no es. Hoy nos pueden dar todas las glorias de este mundo y mañana no serán. Fijémonos la economía, los grandes inversores, cómo está todo esto. Si es que todo se deshace. Pero nosotros tenemos una esperanza eterna. Merece la pena vivir en esperanza. En esperanza de que un día viviremos estas cosas. Y estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, vivamos para estas cosas. Que Dios nos bendiga viviendo estas cosas, las disfrutemos plenamente, gocémonos en el Señor Jesús, démosle gloria porque Él nos redimió y nos ha hecho dignos de que un día podamos participar de ellas. Y aprendamos a humillarnos en la presencia de Dios, a humillarnos diciendo, no es por mí, que yo no era digno de nada, es por la dignidad del Señor Jesús. Aprendamos a humillarnos en la presencia de Dios y a dar gloria a nuestro amado Redentor. Que el Señor nos bendiga. Amén.